Para estas 5 personas, los Juegos Olímpicos representaron la cumbre del logro humano, la unidad internacional y la búsqueda de sueños en el escenario más grande del mundo. Pero en momentos que deberían haber estado llenos de triunfo y gloria, la tragedia golpeó con fuerza devastadora. Estas son las historias de sueños olímpicos que terminaron en pesadilla. Era el 12 de febrero de 2010 y el aire de la mañana en el centro de deslizamiento de Whistler estaba cargado de energía nerviosa mientras los mejores atletas de luge del mundo se preparaban para sus últimas carreras de entrenamiento antes de que comenzara la competencia de los Juegos Olímpicos de Vancouver. La pista, tallada en la ladera de la montaña al norte de Vancouver, era conocida como la pista de luge más rápida y técnicamente desafiante jamás construida, con velocidades que regularmente superaban las 95 millas por hora en sus 17 curvas exigentes. La instalación representaba la vanguardia de la ingeniería en deportes de deslizamiento, aunque varios atletas ya se habían estrellado durante las prácticas, lo que generó preocupaciones sobre su extrema dificultad. Nodar Kumaritasvili ajustó su casco mientras se preparaba para lo que sería su última carrera de entrenamiento. Su delgada figura desmentía el valor necesario para lanzarse por una pista de hielo a velocidades de autopista. A los 21 años, el atleta de luge georgiano competía en sus primeros Juegos Olímpicos, llevando las esperanzas de su pequeña nación y el legado de su padre, quien también había sido un luger competitivo. Su entusiasmo juvenil y determinación le habían ganado el respeto entre sus competidores, aunque había tenido dificultades con el diseño implacable de la pista de Whistler durante las sesiones de práctica. La pista de Whistler había sido diseñada para empujar los límites de la tecnología de luge, con la salida más empinada del deporte y curvas que generaban fuerzas G que ponían a prueba la resistencia humana. Nodar había estado trabajando con sus entrenadores para dominar las complejidades de la pista, pero la velocidad y las exigencias técnicas del recorrido habían resultado desafiantes para muchos atletas. Varios competidores se habían estrellado durante el entrenamiento y se habían planteado preocupaciones sobre la seguridad, aunque los oficiales mantenían que la pista cumplía con todos los estándares internacionales. El debut olímpico de Nodar representaba la culminación de años de entrenamiento en las limitadas instalaciones de Georgia, donde había aprendido el deporte a pesar de tener acceso solo a equipo y entrenamiento básicos. Su familia había hecho sacrificios financieros para apoyar su carrera en luge, y su presencia en los Juegos Olímpicos era una fuente de inmenso orgullo para los aficionados al deporte de Georgia. El joven atleta estaba decidido a honrar a su país y el legado de su padre, independientemente de la intimidante reputación de la pista. Cuando Nodar comenzó su última carrera de entrenamiento, se colocó en la posición aerodinámica que los atletas de luge mantienen durante su descenso a alta velocidad. Las primeras secciones de la pista transcurrieron sin problemas mientras navegaba las curvas desafiantes con la habilidad que le había ganado su lugar en los Juegos Olímpicos. Los espectadores y oficiales observaron mientras ganaba velocidad en las secciones intermedias, su trineo alcanzando casi 90 millas por hora al acercarse a la zona más peligrosa de la pista. Al salir de la última curva de la pista, Nodar perdió el control de su trineo en un instante que cambiaría la historia olímpica para siempre. La combinación de velocidad extrema y un leve error de dirección lo envió hacia la pared de la pista. Su trineo se elevó al golpear la barrera. Fue lanzado sobre la pared protectora a casi 90 millas por hora. Su cuerpo volando por el aire con una fuerza devastadora. Nodar chocó contra un pilar de soporte de acero sin acolchar con un impacto tremendo. La colisión causó lesiones fatales en la cabeza y el cuello que ningún equipo de protección podría haber prevenido. El accidente fue capturado en video y presenciado por otros atletas, entrenadores y oficiales de pista que observaron con horror cómo los sueños olímpicos del joven georgiano terminaban en tragedia. El personal médico llegó a él en cuestión de minutos, pero la gravedad de sus heridas hizo que la supervivencia fuera imposible. Nodar Kumaritasvili fue declarado muerto en el centro de salud de Whistler solo unas horas antes de que comenzara la ceremonia de apertura, echando una sombra sobre lo que debería haber sido una celebración del logro olímpico. Los Juegos Olímpicos continuaron según lo planeado, pero la pista de luge fue modificada de inmediato con paredes más altas y acolchado adicional para prevenir tragedias similares. La muerte de Nodar provocó un intenso debate sobre si la búsqueda de velocidad en los deportes de deslizamiento había ido demasiado lejos, lo que llevó a revisiones exhaustivas de seguridad de las pistas en todo el mundo. Era el 27 de julio de 1996. Y el aire sofocante de la noche de Atlanta vibraba con los sonidos de celebración mientras miles de visitantes olímpicos se reunían en el Centennial Olympic Park para un concierto gratuito que encarnaba el espíritu festivo de los Juegos. El parque de 21 acres había sido diseñado como el corazón de la Atlanta Olímpica, un lugar donde personas de todo el mundo podían reunirse para celebrar logros atléticos y la amistad internacional.
El escenario al aire libre presentó a la banda Jack Mack and the Heart Attack, cuya enérgica actuación había atraído a una multitud de juerguistas que disfrutaban de la cálida noche de verano. Alice Hawthorne sonreía mientras veía el concierto con su hija de 14 años, sus rostros iluminados por las luces del escenario mientras disfrutaban de lo que se suponía iba a ser una experiencia olímpica mágica. A los 44 años, la residente de Albany, Georgia, había ahorrado durante meses para llevar a su hija a los Juegos Olímpicos, viendo el viaje como una oportunidad única en la vida para presenciar la historia y compartir el espíritu olímpico. Su entusiasmo por los Juegos era contagioso, y había pasado el día explorando los lugares olímpicos y absorbiendo la atmósfera internacional. El parque se había convertido en la vitrina de Atlanta para la hospitalidad olímpica, con conciertos, exhibiciones y celebraciones que atrajeron a cientos de miles de visitantes durante los Juegos. Alice y su hija estaban entre las muchas familias que habían hecho del parque su lugar de reunión, disfrutando del entretenimiento gratuito y la oportunidad de conocer personas de todo el mundo. La atmósfera festiva hacía fácil olvidar las preocupaciones de seguridad, ya que el parque se sentía como un refugio seguro en el corazón de la ciudad olímpica. El guardia de seguridad, Richard Jewell, había estado patrullando el parque durante toda la noche, su ojo entrenado escaneando la multitud en busca de algo inusual. Cuando descubrió una mochila sospechosa que contenía bombas de tubo cerca de una torre de sonido, inmediatamente comenzó a evacuar el área alrededor del dispositivo. Sus rápidas acciones y su entrenamiento profesional salvarían innumerables vidas, aunque no todos escaparían de la tragedia que se avecinaba. A la 1:20 de la madrugada, mientras el concierto continuaba y miles de personas disfrutaban de la cálida noche de Atlanta, la bomba de tubo explotó con una fuerza devastadora. La explosión lanzó metralla por el parque abarrotado, convirtiendo una celebración en una escena de caos y terror. Alice fue alcanzada por fragmentos de metal de la bomba, sufriendo heridas mortales mientras la explosión atravesaba la reunión previamente pacífica. La detonación de la bomba creó un pánico inmediato, mientras los asistentes al concierto huían en todas direcciones, muchos sin entender qué había pasado o de dónde venía el peligro. Alice cayó al suelo mientras su hija gritaba pidiendo ayuda. La atmósfera festiva reemplazada por el sonido de sirenas y llantos. Más de 100 personas resultaron heridas por la explosión y la estampida que siguió, mientras el parque se convirtió en un campo de batalla entre el bien y el mal. Los servicios de emergencia se apresuraron a atender a los heridos, mientras el caos estallaba en el parque que antes era festivo. Las heridas de Alice fueron demasiado graves para sobrevivir y se convirtió en la única víctima directa del ataque terrorista que cambiaría para siempre la seguridad olímpica. Su muerte representó la pérdida de la inocencia que había definido el movimiento olímpico, ya que los Juegos ya no podían considerarse inmunes a la violencia del mundo. Los Juegos Olímpicos continuaron a pesar del atentado, con medidas de seguridad aumentadas implementadas de inmediato en todos los lugares olímpicos. La muerte de Alice destacó la vulnerabilidad de los espectadores olímpicos y llevó a los protocolos de seguridad integrales que ahora definen los Juegos Olímpicos modernos, asegurando que su sacrificio protegería a los futuros visitantes olímpicos. Era el 22 de febrero de 1992 y el aire fresco de montaña en Les Arcs llevaba la emoción de la competencia olímpica, mientras los esquiadores de velocidad se preparaban para lo que sería la última vez que su deporte apareciera en el programa olímpico. El deporte de demostración, donde los atletas alcanzaban velocidades superiores a 120 millas por hora en empinadas laderas de montaña, representaba el límite absoluto de la velocidad humana en esquís. El recorrido en Les Arcs estaba perfectamente preparado, con cielos despejados y condiciones de nieve óptimas que prometían condiciones ideales para el deporte extremo que llevaba el coraje humano al límite. Nicolas Bochataille ajustó su traje de carrera aerodinámico mientras se preparaba para una carrera de calentamiento antes de las finales de esquí de velocidad, su figura delgada reflejando años de entrenamiento en la disciplina de esquí más peligrosa de Suiza. A los 27 años, era uno de los mejores esquiadores de velocidad de su país, habiendo dedicado su vida a dominar un deporte que combinaba habilidad técnica con pura valentía. Su experiencia en pendientes empinadas y su comprensión de la dinámica del esquí a alta velocidad lo habían convertido en un competidor respetado. En la pequeña comunidad de atletas lo suficientemente valientes como para intentar tales velocidades extremas. El esquí de velocidad se había incluido como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de Albertville, dando a atletas como Nicolas la oportunidad de mostrar sus habilidades en el escenario más grande del mundo. La inclusión del deporte representó el reconocimiento del increíble atletismo necesario para mantener el control mientras se esquía a velocidades que serían peligrosas en un coche. Nicolas había estado entrenando durante años para esta oportunidad, sabiendo que el futuro olímpico del esquí de velocidad era incierto y que esta podría ser su única oportunidad de competir en los Juegos.
El curso de Les Arcs era conocido en todo el mundo del esquí de velocidad por su pendiente pronunciada y su potencial para carreras récord. Nicolas se había estado preparando meticulosamente para las finales, estudiando cada aspecto del recorrido y afinando su equipo para un rendimiento máximo. Sus compañeros de equipo y entrenadores confiaban en sus habilidades, sabiendo que su experiencia y habilidades técnicas le daban una oportunidad legítima de ganar una medalla olímpica en el evento de demostración. Mientras Nicolas comenzaba su carrera de calentamiento en una pista pública adyacente a la pista oficial de esquí de velocidad, todo parecía rutinario para un atleta acostumbrado a velocidades extremas y condiciones desafiantes. Estaba esquiando con sus compañeros de equipo en preparación para las finales, pasando por la preparación mental y física que se había vuelto una segunda naturaleza tras años de competencia. Las condiciones de la mañana eran perfectas, con visibilidad excelente y condiciones de nieve ideales para esquiar a alta velocidad. Durante su carrera de calentamiento, Nicolas se elevó en el aire sobre un pequeño bache en el terreno, una ocurrencia común en el esquí de velocidad que los atletas aprenden a manejar a través de la experiencia y el entrenamiento. Pero al aterrizar, se encontró directamente en el camino de una máquina pisanieves que estaba operando en el área con sus sirenas sonando y luces de emergencia parpadeando. La colisión fue inevitable a la velocidad a la que viajaba. Nicolas chocó contra la pesada máquina quitanieves con una fuerza tremenda. El impacto causó lesiones fatales que terminaron con su vida instantáneamente. El accidente ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, hora local, conmocionando a la comunidad de esquí de velocidad y a los organizadores olímpicos que nunca habían experimentado una tragedia así durante la preparación de la competencia. La colisión destacó los peligros inherentes de un deporte que lleva los límites humanos al máximo absoluto. Las finales de esquí de velocidad continuaron según lo programado, aunque algunos competidores suizos se retiraron en honor a su compañero caído. La muerte de Nicolas marcó el fin de las aspiraciones olímpicas del esquí de velocidad, ya que el deporte fue eliminado inmediatamente de los programas olímpicos futuros y nunca regresó como un evento oficial. Su sacrificio llevó a protocolos de seguridad mejorados para todos los deportes extremos y contribuyó a enfoques más cautelosos para incluir actividades de alto riesgo en la competencia olímpica. Era el 14 de julio de 1912 y el sol de verano brillaba implacablemente sobre Estocolmo. Mientras los corredores de maratón se preparaban para enfrentar 40,2 kilómetros del campo sueco en temperaturas que alcanzarían peligrosos 90 grados Fahrenheit. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912 habían atraído a atletas de todo el mundo para competir en lo que aún era la era temprana de la competición olímpica moderna, cuando la comprensión médica de las enfermedades relacionadas con el calor era limitada y los protocolos de seguridad eran prácticamente inexistentes. El recorrido del maratón serpenteaba por áreas rurales con estaciones de agua mínimas, creando condiciones que desafiarían incluso a los atletas más preparados. Francisco Lázaro ajustó su número de carrera mientras se preparaba para convertirse en el primer corredor de maratón olímpico de Portugal, su figura delgada reflejando la determinación que lo había llevado a Estocolmo, a pesar de los limitados recursos atléticos de su país. A los 21 años, se había entrenado en el clima más suave de Portugal y no estaba acostumbrado a correr en el calor extremo que definiría este maratón olímpico. Su presencia en los Juegos representaba la aparición de Portugal en el atletismo internacional y llevaba las esperanzas de toda su nación sobre sus hombros. La maratón representaba la oportunidad de Francisco de traer honor a Portugal en su debut olímpico, una responsabilidad que tomó en serio, a pesar de su juventud e inexperiencia con condiciones extremas. Había cubierto su cuerpo con aceite o cera en un intento de evitar sudar, siguiendo un consejo que resultaría trágicamente equivocado. La sustancia afectaría los mecanismos naturales de enfriamiento de su cuerpo, contribuyendo a la crisis relacionada con el calor que acabaría con su vida. La preparación de Francisco había sido limitada por la falta de recursos y experiencia de Portugal en la competencia internacional. Había entrenado diligentemente en su país, pero nada podría haberlo preparado para la combinación de la presión olímpica y las peligrosas condiciones climáticas que enfrentaría en Estocolmo. Su determinación de triunfar por Portugal superaría las señales de advertencia de su cuerpo a medida que avanzaba la carrera. La carrera comenzó en condiciones ya peligrosas, con la temperatura subiendo hacia niveles que desfilarían a cualquier corredor de larga distancia. Francisco comenzó de manera conservadora, pero el calor empezó a pasar factura a todos los competidores mientras avanzaban por el campo sueco. Al llegar a la mitad del recorrido, mostraba signos de agotamiento severo por el calor, pero su determinación de terminar y honrar a Portugal lo mantenía avanzando. Los espectadores a lo largo del recorrido notaron la condición angustiada de Francisco mientras luchaba en las etapas finales de la carrera, pero no había personal médico apostado a lo largo de la ruta para brindar asistencia.
Su temperatura corporal estaba subiendo a niveles peligrosos, ya que sus sistemas de enfriamiento natural fallaron, comprometidos por el aceite o cera que había aplicado en su piel. La combinación de calor extremo, preparación inadecuada y tácticas equivocadas creó una tormenta perfecta de crisis médica. Francisco colapsó aproximadamente en la marca de 19 millas, su temperatura corporal alcanzando 106 grados Fahrenheit mientras sufría un golpe de calor severo. Nunca recuperó la conciencia después de caer al suelo, sus sueños olímpicos terminando en un polvoriento camino sueco, lejos de casa. Fue llevado de urgencia a un hospital de Estocolmo, pero el conocimiento médico de 1912 era insuficiente para tratar una enfermedad tan grave relacionada con el calor. Francisco murió a la mañana siguiente por complicaciones relacionadas con el golpe de calor, convirtiéndose en el primer atleta olímpico en morir por causas relacionadas con la competencia. Su muerte conmocionó a la comunidad deportiva internacional y llevó a la implementación de estaciones médicas y paradas de agua a lo largo de los recorridos de maratón. Portugal lloró a su primer atleta olímpico y Francisco se convirtió en un héroe nacional a pesar del trágico desenlace, su sacrificio conduciendo a protocolos de seguridad mejorados que protegerían a futuros maratonistas olímpicos. Era el 26 de agosto de 1960 y el ardiente sol romano golpeaba sin piedad el recorrido de ciclismo mientras las temperaturas se elevaban a peligrosos 104 grados Fahrenheit, creando condiciones que pondrían a prueba la resistencia humana hasta sus límites absolutos. La contrarreloj por equipos de 100 kilómetros representaba uno de los eventos más agotadores del ciclismo, requiriendo un esfuerzo sostenido durante casi 3 horas en un calor que hacía que incluso estar de pie fuera incómodo. El equipo de ciclismo danés era considerado un contendiente para medalla, pero las condiciones extremas transformarían sus sueños olímpicos en una lucha por la supervivencia. Knud Enemark Jensen revisó su bicicleta una última vez mientras se preparaba para la contrarreloj por equipos que representaba la culminación de años de entrenamiento y sacrificio. A los 23 años, el ciclista danés había dedicado su vida a llegar a los Juegos Olímpicos, entrenando durante los duros inviernos de Dinamarca y compitiendo por toda Europa para ganarse un lugar en el equipo nacional. Su cuerpo delgado y poderoso reflejaba incontables horas de entrenamiento, mientras que su determinación por triunfar lo había llevado a Roma con la esperanza de alcanzar la gloria olímpica. Los Juegos Olímpicos de Roma habían reunido a los mejores ciclistas del mundo para competir en condiciones que desafiarían incluso a los atletas más preparados. Knud y sus compañeros daneses habían estado preparándose durante meses para este momento, estudiando el desafiante recorrido romano con sus colinas y secciones técnicas. El calor extremo era un factor inesperado que pondría a prueba la capacidad de cada atleta para mantener el rendimiento mientras sus cuerpos luchaban por mantenerse frescos. La preparación de Knud había sido meticulosa, con meses de entrenamiento diseñados para alcanzar el máximo rendimiento en el momento perfecto para la competencia olímpica. Había estudiado el recorrido romano y preparado su equipo para las condiciones desafiantes, trabajando con sus compañeros para desarrollar la sincronización precisa requerida para el éxito en la contrarreloj por equipos. Su dedicación al ciclismo lo había convertido en uno de los ciclistas más prometedores de Dinamarca. El equipo danés comenzó la carrera con confianza. Su entrenamiento y preparación les daban esperanzas legítimas de obtener una medalla en el prestigioso evento. Knud se acomodó al ritmo exigente necesario para el éxito, su cuerpo trabajando a máxima capacidad mientras la temperatura seguía subiendo. Las primeras etapas transcurrieron con normalidad, con el equipo danés manteniéndose entre los líderes. A medida que la carrera avanzaba y el calor se intensificaba, Knud comenzó a mostrar signos de angustia severa que iban más allá de la fatiga normal de la carrera. El esfuerzo físico extremo combinado con el calor peligroso estaba abrumando los sistemas naturales de enfriamiento de su cuerpo. Sus compañeros de equipo notaron su condición deteriorada, pero estaban enfocados en mantener su ritmo en las brutales condiciones que afectaban a todos los competidores. Durante las últimas etapas de la carrera, Knud de repente se cayó de su bicicleta, golpeando fuertemente el pavimento y golpeándose la cabeza en la superficie de la carretera. La combinación de agotamiento extremo por el calor y el impacto de su caída causó un trauma severo que lo dejó inconsciente en la calle romana. Compañeros de equipo y oficiales se apresuraron a ayudar, pero la condición de Knud era inmediatamente crítica. Fue trasladado de inmediato a un hospital de Roma, donde los médicos trabajaron frenéticamente para salvarle la vida, tratándolo tanto por un golpe de calor severo como por una fractura de cráneo sufrida en su caída. A pesar de la intervención médica que representaba el mejor tratamiento disponible en 1960, las lesiones de Knud resultaron demasiado graves para superar. Su cuerpo había sido llevado más allá de sus límites por las condiciones extremas y el impacto traumático. Knud Enemark Jensen
Murió en el hospital por la combinación de golpe de calor y lesiones en la cabeza sufridas durante su colapso. Su muerte conmocionó al mundo del ciclismo y destacó los peligros extremos que enfrentaban los atletas al competir en condiciones climáticas brutales. La tragedia llevó a mejorar los protocolos de seguridad para los eventos de ciclismo olímpico y a una mejor cobertura médica para las competiciones de resistencia en calor extremo. Gracias por ver. Justo cuando piensas que los Juegos Olímpicos representan la cúspide del logro humano, haz clic en el siguiente video para más historias que te harán cuestionar si algún sueño vale el precio máximo.